Bueno, vamos a empezar porque aparentemente no habrá nadie más hoy. Eh, ¿Qué vimos la clase pasada, Marco? Pues a riesgo justo de eh, no dar una representación adecuada de la cosa, diría que estuvieron revisando un poco sobre el porqué de la necesidad de la disciplina y de los ejercicios espirituales como esta forma de concentración de sí mismo, ¿no? Y ver también cómo esto se relaciona con la cuestión de pues eh, todo el discurso del asentimiento, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que podríamos ligarlo mucho a este concepto o categoría que utiliza Epicteto, que es la proairesis, ¿no? Creo que es una categoría fundamental porque justo en ella, en esta elección vital o núcleo de encontramos el núcleo de la libertad, ¿no? Según los estoicos, si actuamos conforme a esta elección fundamental, seremos libres y ante la contrariedad no podremos evitar caer en desesperación, ¿no? Creo que en ese sentido es importante eh, estas lecciones que nos da Epicteto de pensar que eh, si solo lo que te pertenece es tuyo, nunca caerás como en estas coacciones, ¿no? Si actúas conforme a esta proairesis, no tendrás enemigos, nadie podrá perjudicarte y no le atribuirás cosas que no corresponden al orden de la naturaleza a los acontecimientos que se presentan en el orden del mundo, ¿no? Eh, Me imagino que también es fundamental decir que según Pierre Hadot hay estos tres principios fundamentales en el estoicismo, ¿no? Que es, el primero sería reconocer que el único bien es el bien moral y que nada puede perjudicarnos o perjudicar al hombre que actúa moralmente, ¿no? La segunda sería que toda acción humana se basa en el juicio y que por ende los errores humanos se producen en esta desviación del orden del pensamiento, ¿no? Y la tercera sería que la naturaleza es coherente consigo misma, ¿no? Y que solo hay una razón en nosotros y en el cosmos, ¿no? Hay solo una razón universal y por tanto veíamos tan, bueno, me imagino que es muy importante esta parte de que eh, eh, el disciplinar al alma no es un ejercicio que recae sobre una parte del alma, sino que en sí toda el alma es hegemónico, ¿no? Y que no hay partes del alma. Creo que también eso es pues algo muy importante para los estoicos, ¿no? En tanto que podemos distinguirlos de Kant y de otras vertientes que también parecería que ponen un valor absoluto en la acción moral, ¿no? Sí, bueno, tienes razón en todo lo que dijiste, nada más que no fue eso lo que dijimos la vez pasada. Pero todo estaba bien, salvo que no es lo que vimos la clase pasada, Marco. A ver, ¿qué sí vimos la clase pasada, Víctor? Buenas tardes, profesor. La clase pasada estuvimos viendo a profundidad lo que son los ejercicios espirituales y veíamos pues las distintas formas de ejercicio espiritual, ¿no? Y veíamos cómo en esta palabra que está compuesta por ejercicio y espiritual, el término de ejercicio, de alguna manera, es el término que unifica, ¿no? El aprendizaje de la filosofía o el ejercicio espiritual y el ejercicio no solamente espiritual, sino también físico, ¿no? Y veíamos que el término que nos unifica es a la ascesis. Y usted nos advertía cómo en este término existía dos sentidos, ¿no? El sentido negativo y el sentido positivo. El sentido negativo es este sentido que suele darse en relación con el martirio, ¿no? Y el sentido positivo es esta relación que, bueno, más bien es este sentido del ejercicio físico para fortalecer el cuerpo, ¿no? Para hacerlo más vigoroso. Y por otra parte, la palabra espiritual, eh, usted nos señalaba que esto no solamente tiene que ver con el pensamiento,
sino con la totalidad del individuo, ¿no? Con el psiquismo, así nos lo señaló. Y quiere decir, o sea, que por ser espiritual, no es solamente un ejercicio intelectual, ¿no? No es así como, por ejemplo, hacer ejercicios de lógica o hacer ejercicios de álgebra, ¿no? Sino que es un ejercicio que reconoce a todo el individuo en su totalidad. Y al hacerlo así, es en el mismo ejercicio, conecta al que lo ejerce a la totalidad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los ejemplos que vimos el día de ayer, que lo dividimos en dos partes, ¿no? Los que tienen que ver en la concentración del yo y los que tienen que ver en la separación del yo, ¿no? En la separación, bueno, que son los que se me hicieron, en la separación se me hizo muy interesante. Es esta idea de proyectarse en la totalidad, ¿no? De tratar de observar la totalidad, de imaginarla y darse cuenta que aquellas cosas que nosotros nos preocupan o que gobiernan el mundo de los hombres, desde una perspectiva, pues, general, son muy pequeñas, ¿no? Y que todas esas preocupaciones que solemos tener en la vida diaria, pues son pequeñas, ¿no? Y gobiernan nada más al mundo de los hombres y no más allá de ese mundo, ¿no? Y usted nos hacía ver cómo estos ejercicios espirituales, a pesar de que ya había algo llamado los gimnosofistas, que son los faquires, no son como esta idea espiritual de Oriente, ¿no? Sino que estos ejercicios espirituales lo que los caracteriza es que están en concordancia con toda la filosofía, bueno, con la filosofía estoica en este sentido, y tienen un trasfondo conceptual, ¿no? Entonces, ese sí yo creo que sería el punto de la clase de la vez pasada. Tomamos el concepto de ejercicio espiritual, lo pusimos en el centro de lo que ya hemos visto y lo exploramos. Listo. Muy bien, gracias, Víctor. ¿Qué más, Alexa? ¿Qué dirías? Sí, retomando un poco lo que dijo Víctor, veíamos algunos ejemplos de estos ejercicios espirituales. Por ejemplo, cómo esta separación del alma respecto al cuerpo se relacionaba con la manera en que Platón veía la filosofía y la consideraba como la filosofía de la muerte. Es decir, hacía esta analogía respecto al proceso de la muerte con este ejercicio de atender más al alma que al cuerpo y elevarnos precisamente a partir del alma, interiorizándonos y dejando quizá no de lado al cuerpo, pero pues sí concentrándonos meramente en el alma, ¿no? También hablábamos respecto a los estoicos, cómo había que considerar el tiempo, ¿no? De tal manera que no nos resultara tortuoso, sino benéfico para nuestra vida. Y es esta imagen de no hay que atender ni a lo pasado ni a lo futuro, porque en realidad son cosas inciertas. Hay que atenernos pues meramente a lo que está a nuestro alcance, que va a ser el presente, ¿no? Y eso va a provocar que sean un poco más fluidas nuestras acciones gracias a esta tranquilidad. Y esto está relacionado con lo que Adot menciona de hacia dónde dirigían los ejercicios espirituales los estoicos, que es prácticamente lo que hemos visto en clases anteriores, ¿no? Saber cómo tenemos que tomar o adquirir en nuestras vidas lo que sería externo a nosotros, ¿sí? Saber, pues, que no debemos de entregarnos a ellos, sino que debemos de comprenderlos con cierta mesura, ¿no? Y en relación a esto también veíamos esta perspectiva de la felicidad, ¿sí? En el momento en que yo me estoy concentrando en el presente y al dejar de lado este futuro, no voy a sufrir, digamos, por una felicidad que se prolongue lo más que pueda, porque precisamente yo puedo morir mañana
y sin embargo estar satisfecha respecto a lo que viví hoy, ¿no? En relación a esto veíamos pues cómo la felicidad no tiene dimensiones en este sentido para los estoicos, ¿no? Y también veíamos estos dos ejercicios espirituales de la expansión del yo, que Adot lo menciona de una manera muy bonita, que mientras el cuerpo permanece solo habitando la ciudad, el alma no ve límites, ¿no? Las murallas se caen, digamos, por esta fuerza que se adquiere al atender al alma, ¿no? Sería una conjugación entre las limitantes de mi condición humana, pero a la vez las condiciones infinitas que se me permiten a través del alma, ¿no? Y por último, retomábamos esta idea de la elevación del yo, que es prácticamente observar al mundo y juzgarlo de manera adecuada, pero desde una perspectiva alta. Es decir, yo a través de mi alma me elevo, me alejo de estas condiciones que pueden ser muy oscuras, que a su vez pueden hacer que el mundo me resulte incomprensible, y desde arriba es en donde yo empiezo a juzgarlo de manera adecuada. Llegamos hasta ahí, hasta la mirada desde arriba. ¿Qué podías agregar, Eric? Hola, doctor. Bueno, quizá podría ser un poco, colocar el énfasis, ¿no es cierto?, en lo que ya más, muy bien explicó Alexa. En su mayoría los ejercicios espirituales corresponden al tipo de movimiento por medio del cual yo diría el yo se concentra en sí mismo, ¿no es cierto?, para desarrollar el tipo de comprensión que permita cierta conformidad consigo mismo y con su entorno, ¿no? Porque de lo que se trata, y usted ha sido muy insistente en eso, es aprender a mirar y examinar el yo. Hay una frase que Adot, por ejemplo, coloca a propósito de Séneca, ¿no es cierto?, según la cual dice, hay que hacer las veces de acusador de uno mismo, ¿no?, luego de juez y por último de abogado, ¿no es cierto? Hay una especie como de triple movimiento categorial, pero siempre alrededor del yo, ¿no es cierto?, donde lo que se busca es el tipo de disciplinamiento del juicio. Esto es fundamental y Tomás ya lo va a exponer a propósito de la lectura que viene de Adot. Otra cuestión fundamental, doctor, tiene que ver con la toma de conciencia por medio del acto de ascesis y de desprendimiento. Alexa ya lo había mencionado. La acción misma que delimita algo que Adot llama, y a mí me llamó mucho la atención, el espesor del presente, según el cual hay un doble movimiento. El primero que tiene que ver a través de una apuesta o a través de una limitación entre el pasado y el futuro, ¿no? Y dos, para establecer el tipo de vivencia respecto a la conciencia o al acto de conciencia que se tiene respecto a la duración. En ambos casos hay una autodeterminación, ¿no es cierto?, no solo de la acción humana, sino del tiempo que se vive al interior, dice Adot, infinitesimalmente, ¿no es cierto?, a vivir la experiencia de manera libre, ¿no es cierto?, vivir cada momento de la vida, ¿no? Y por lo tanto, como ya lo mencionó Alexa, colocando el fin último, que es el de la felicidad y el de la libertad, ¿no?, como propósito del mismo. Y bueno, quizá agregar un poco para complementar lo que Alexa ya había dicho sobre estos dos ejercicios que son muy interesantes, el de la expansión y el de la elevación, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con la relación que el yo establece con el cosmos. De lo que se trataría, yo diría particularmente, es el de adoptar una concepción integral de la totalidad para introducirnos en el tipo de disciplina que nos permita racionalmente, porque de esto se trata,
adoptar un carácter más bien universal de la relación que tenemos con el cosmos. El libro de Havelock, por ejemplo, es muy interesante a propósito de este respecto, porque lo que él dice es que cuando miramos, nos adecuamos al interior de la naturaleza, lo que tenemos que aprender primero, o más bien a someternos, es a una disciplina del pensamiento, ¿no? Y después de adoptar esa disciplina, de lo que se trata es de desprendernos de esa particularización que tenemos de los objetos para adoptar una postura más bien universal o conceptual de las cosas, ¿no? Así el yo tendría ante sí el doble sentimiento de su pequeñez, esto también lo dice Adot de manera muy bonita, al ver su individualidad corporal perdida entre el infinito del espacio y del tiempo, ¿no? Pero también de su grandeza, al experimentar su poder de abarcar la totalidad de las cosas mediante su acción humana, por ejemplo. Eso es Y todo. me parece que lo que hemos empezado a ver ya, los ejercicios particulares que Adot sugiere, muestran efectivamente esa doble dimensión de seres finitos que sin embargo son capaces de elevarse a través del alma y de su pensamiento a un estatuto de universalidad. Es abandonar el yo egoísta, abandonar el yo abrumado por desgracias y accidentes del presente para elevarse a la totalidad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? ¿Algo quieren agregar? Vamos a pasar entonces, si no hay ningún comentario, al siguiente ejercicio que me parece muy interesante porque se reitera mucho a lo largo de todas las escuelas. Se llama concentración de sí y examen de conciencia. Y dice Adot, tomar conciencia de sí es un acto esencialmente ético, gracias al cual se transforma la manera de ser, de vivir y de las cosas. Esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Se trata justamente de transformar a la vez la manera de ser, nuestra manera de vivir y transformar la manera de ver las cosas. La filosofía es una profunda transformación, es una conversión, pero es una conversión que es bastante profunda porque en realidad significa verse de otra manera, ver el mundo de otra manera, comprender nuestra acción en el mundo de otro modo. Y eso era lo que llamaban los antiguos, dice Adot, examen de conciencia. Es decir, tomar conciencia del estado de alienación, de desgracia, de desdicha en el que uno se encuentra. Tomar conciencia de sí, es decir, tomar conciencia del estado de alienación en que nos encontramos, en el que vivimos. Esa vida inauténtica que seguimos al buscar fines que no son fines, al confundir el bien, el mal y lo indiferente en nuestros juicios. Y este es exactamente el punto de partida de la filosofía, la conciencia de la propia debilidad. Este punto también me parece relevante. Lo que dice Adot y lo que dicen los antiguos es, entrar a la filosofía supone, en primer lugar, tomar conciencia de nuestra fragilidad, tomar conciencia de sí mismo, tomar conciencia del estado de desdicha en que nos encontramos, porque ese es el impulso que lleva al sujeto a esa profunda transformación de sí. Como esa transformación de sí no es sencilla, ni es ligera, ni se logra fácilmente, pues entonces es necesaria una profunda convicción en aquel que abraza la filosofía para poder alcanzar ese punto de transformación. Nuevamente aparece en Adot el tema que ya veíamos de Zenón, de que es preciso examinar sus sueños, es decir, examinar la conciencia que no está en vigilia. Esta tesis es significativa porque quiere decir que para los estoicos la conciencia es una, en estado de vigilia o de sueño, y que el individuo puede tener acceso a todos sus estados de conciencia sin restricción. Por supuesto que a nosotros nos parece, después de Freud, muy difícil comprender que se pueda introducir el sujeto en sus sueños, porque estos parecen una dimensión totalmente ajena a nosotros, pero en la antigüedad eso no se comparte así. Los individuos tienen un cierto control de sí mismos, incluso cuando se sueña. Hay en las escuelas antiguas toda una discusión de si el alma se separa del cuerpo o se retrae completamente en el momento del sueño. Hay una enorme discusión. Los estoicos son de la idea de que si bien es cierto que la conciencia, cierta conciencia descansa en vigilia,
El hegemonicón, en cambio, permanece activo. Y justo porque el hegemonicón permanece activo, entonces puede contener las ideas inadecuadas, las ideas pervertidas que pueden penetrar en nosotros. Los estoicos dicen que sí, que en general descansa el alma en el alma que tiene esa representación física en el cuerpo. ¿Se acuerdan que el alma está compuesta de 7 funciones distintas? Todas ellas, las corporales, descansan, pero no descansa el hegemonicón que sigue actuando aún en el estado de sueño, ¿verdad? Vale la pena leer a Zenón en ese punto, si les parece bien. Está en la página 218. Lo voy a leer porque me parece que dice Zenón, están citándolo y dice, pensaba que cada cual podía, gracias a sus sueños, tomar conciencia de los progresos que hacía. Esos progresos son reales si ya no se ve uno en sueños vencido por alguna pasión vergonzosa, o bien consintiendo en algo malo o injusto, o hasta cometiéndolo, más si las facultades de representación y de afectividad del alma, sosegadas por la razón, resplandecen como en un océano diáfano de serenidad que ninguna ola llega a perturbar. La última expresión es muy interesante, ¿no? Un océano diáfano de serenidad que ninguna ola llega a perturbar. Este va a ser, les decía la ocasión anterior, un tema constante entre los cristianos. Y tener el sueño de tal manera bajo el control de uno que no hay ninguna ola, ningún movimiento ahí que venga a perturbar el estado de nuestra alma, porque eso es fundamental, ¿no? El neopitagorismo, por ejemplo, y tal, siguen estos consejos de revisar el estado del alma, incluso en los sueños, mirar los sueños para comprender cuál es el verdadero estado del alma más allá de lo que la conciencia en vigilia nos dice. Sin embargo, esto difiere un poco del examen de conciencia. ¿Qué entendemos? ¿Qué encontramos en el examen de conciencia? ¿Qué encontraron ahí? Séneca, ¿qué sugiere en el examen de conciencia? ¿Se acuerdan? Séneca dice literalmente, y lo cita Adod, dice, no permitas que el sueño caiga sobre tus ojos cansados antes de haber sopesado todos los actos del día. El neopitagorismo, Galeno o Séneca sugieren revisar antes de dormir el día que se ha hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho en el día? ¿Qué es lo que nos falta? Dice Séneca, por ejemplo, a 2:20, cuando ya se retiró la antorcha y mi esposa, ya habituada a mi manera de actuar, ha callado, examino toda mi jornada y mido mis hechos y dichos, no oculto nada, no dejo pasar nada. Es el examen de sí mismo, de uno mismo. Séneca lo practica antes de dormir y dice, no me oculto nada para saber efectivamente, bajo este examen de conciencia, bajo esta mirada retrospectiva, qué es lo que he hecho, qué es lo que me falta por hacer para ser quien debo ser. Eso es el examen. El examen de conciencia, por supuesto, va a tener enorme repercusión, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, Foucault trabaja sobre el tema, pues lo que muestra es que ahí descansa en gran medida la confesión cristiana. Es decir, en el hecho de revisarse a sí mismo, de explorarse a sí mismo, de interrogarse a sí mismo. Ahorita continúo. ¿Tú quieres intervenir, Marco? Sí, justo me parece bien interesante también como en esta contraparte, ¿no? Del tribunal interior, que es como también en este ejercicio de retrospectivo también ver qué tanto has progresado, ¿no? Qué tanto te has acercado a ese ideal que te has, que te has puesto, ¿no? Y entonces justo como que crear eh, eh, esta guía entre la dicotomía que hay entre lo que hemos realizado y lo que nos falta por realizar, ¿no? Porque justo es como preguntarse constantemente si existe algo más que debemos hacer, ¿no? Y eso me parece como
justo el doble sentido, ¿no? Universal del ejercicio espiritual, de la concentración de sí, ¿no? Y de la rememoración de todas nuestras acciones. Sí, tienes enteramente razón. Como les decía, esto va a ser el antecedente de la confesión cristiana, ¿no? Y efectivamente lo que se trata es de interrogarse a sí mismo, preguntarse como si fuera un otro y ver efectivamente qué nos falta por hacer para ser como debemos ser, para evaluar constantemente nuestros actos, para mantener ese estado de tensión que dice Adot que caracteriza a los estoicos. Un estado de tensión en el cual el sujeto se vigila a sí mismo, se, 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 se examina a sí mismo sin ocultarse nada para poder hacer una armonía consigo mismo. Debe haber sido una práctica bastante recurrente, porque Adot cita, por ejemplo, a Cicerón en el sueño de Cipión, el africano, cita a Ovidio también, y cita incluso probablemente a Pitágoras. Es decir, debieron ser ejercicios bastante conocidos en la antigüedad para contenerse a uno mismo, para diseñarse a uno mismo, para modelarse a sí mismo. ¿Alguien podría agregar algo sobre el examen de conciencia? Tomás, por ejemplo. Doctor, A ver, ¿tú quieres hablar, Owen? No vi la mano levantada ni nada, disculpe. perdón, se me olvidó poner la mano. Sí, Ujú. justo se me hace similar el examen de conciencia como una introspección que sería mirar hacia adentro de nosotros. Sí, ¿vas a decir algo más? ¿Se cortó tu micrófono, quizá? Sí, perdón. Ah, Sí, que se entiende que la introspección es mirar hacia nosotros, ¿no? Y que al fin de cuentas haces una reflexión de lo que hay dentro de ti. Y pues considero que puede llegar a tener cierta similitud hacia este examen de conciencia, ¿no? Porque al fin de cuentas al hacer la introspección, pues se supone que llegas a la conciencia, ¿no? sí, bueno, tiene varios sentidos, ¿no? En el caso de los cristianos, por ejemplo, tiene el sentido no solamente de examinarse a sí mismo, sino de decir a otro lo que uno es. Este era un rasgo propiamente cristiano, ¿no? Porque probablemente entre los griegos y los romanos, el alumno tenía que hablar francamente con el guía de conducta, pero en el caso de los cristianos era obligatorio no solamente interrogarse a sí mismo, sino decir absolutamente todo lo que pasaba en el interior, sin ninguna restricción. Hay varios ejercicios espirituales cristianos en los que se pide al sujeto que no omita nada y le advierten que de omitir algo, lo que está mostrando es que todavía no tiene el corazón transparente, que todavía no es capaz de mostrar a los demás un interior puro, un interior que se haya limpiado. De manera que tiene este doble aspecto de a la vez ser sincero con uno mismo, pero también sincero hacia afuera. Bueno, dice Séneca en la página, Adot cita Séneca en la página 227. Para Séneca, el alma del filósofo, transportado en medio de los astros, lanza desde arriba del cielo una mirada hacia la tierra que le parece un punto. Se burla entonces del lujo de los ricos, las guerras por las fronteras le parecen ridículas y los ejércitos que invaden territorios no son sino hormigas que se afanan en un espacio limitado. Vean ustedes, de lo que se trata para el estoico es de tener una constante vigilancia de sí, una constante relación de sí a sí. Cuando Foucault examina el caso, dice, aquí se han intensificado profundamente la relación de sí a sí, la relación que uno guarda consigo mismo, la relación por la cual uno se toma como objeto de transformación y de elaboración. Este ejercicio es otra vez mirar las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Mirarlas con objetividad. Mirar las cosas desde arriba, en cierto modo, equivale, dice Adot, a la perspectiva de la muerte. Pero, como decía Alexa, aquí la muerte no hay que pensarla
en el sentido físico del término, ¿no? De la extinción, sino la separación del alma con el cuerpo. El ejercicio de la muerte no es tanto pensar la extinción de uno, sino más bien el separar el alma del cuerpo y actuar como si el alma tuviese una vida propia, como si pudiera abandonar el cuerpo para mirar las cosas con completa objetividad. En ambos casos, dice Adot, es considerar las cosas con desprendimiento, distancia, perspectiva, objetividad, tal cual son en sí mismas, situándolas en la inmensidad del universo, en la totalidad de la naturaleza, sin agregarles los falsos prejuicios que les atribuyen nuestras pasiones y las convenciones humanas. Vamos a ver después, al rato, seguramente con Adot en los pensamientos, que efectivamente hay un ejercicio espiritual que consiste en describir las cosas en su desnudez, lo que Adot va a llamar desnudar a las cosas en el sentido de narrarlas físicamente, narrarlas sin agregarle ningún juicio de valor. Ese ejercicio espiritual es muy importante porque justamente de lo que se trata es de retirarle al objeto todo lo que nosotros le ponemos de nuestras ansiedades, de nuestras pasiones, para convertirlo efectivamente en lo que es simplemente, ¿no? En lo que es por su propia naturaleza. Adot introduce entonces la física como ejercicio espiritual. Yo voy a pasar muy rápido a eso porque no hemos hablado de la física. Sin embargo, sí vale la pena simplemente decir que, como Adot subrayará más adelante, en realidad la física, como la lógica y la ética, son experiencias vividas, ¿no es cierto? La física sirve para vivir. Ya hablaremos de la física más adelante, pero como no la introduje a lo largo del curso todavía, prefiero que ese aspecto, si les parece bien, lo saltemos y lleguemos hasta la relación con el otro, que está en la página 231. ¿Qué relación guarda el filósofo con los otros hombres? Y en particular, ¿qué relación guarda el sabio con el resto de los otros hombres? Primero, dice Adot, la importancia de la dimensión espiritual constaba de dos partes. Por una parte, la educación moral en general y por la otra, la relación que vinculaba individualmente a un maestro con un discípulo. Es decir, hay dos relaciones importantes, dice Adot, en este pasaje del ejercicio espiritual, que es la relación con el otro. Uno, la educación general. Dos, la relación particular que el alumno guarda con el filósofo. Hay una nota que me gustaría leer de Simplicio porque me parece que es muy interesante. La encuentran en el 232. Porque habla del filósofo. Y dice, ¿qué lugar tendrá el filósofo en la ciudad? Será, dice Simplicio, el de un escultor de hombres y de un artesano que fabrica ciudadanos libres y dignos. ¿Qué papel juega el filósofo en la ciudad? Dice Simplicio, pues la del escultor de hombres, un artesano que fabrica ciudadanos libres y dignos. No tendrá, pues, otro oficio que el de purificarse a sí mismo y de purificar a los demás para vivir la vida conforme a la naturaleza que conviene al hombre. Será el padre común y el pedagogo de todos los ciudadanos, su reformador, su consejero y su protector, ofreciendo a todos para cooperar en el cumplimiento de todo bien, regocijándose con quienes tienen dicha, compasivo con quienes están afligidos y consolándolos. ¿Qué papel juega el filósofo? El de escultor de hombres, el de guía de hombres, el de mostrar a los hombres la importancia de la transformación de sí. Sin embargo, hay que establecer aquí un rasgo que me parece importante, ¿eh? Uno, los estoicos sí creen efectivamente en que uno debe intervenir para tratar de sacar a todos los que sea posible de la desdicha. Pero, bueno, y esto es importante porque los estoicos van a decir, el sabio no vive aislado,
El sabio es un hombre de acción. El sabio debe vivir en la ciudad, debe cumplir sus obligaciones en la ciudad. De manera que el sabio será, como en el caso de Marco Aurelio, emperador, o como en el caso de Epícteto, no sé cómo se pronuncia, lo he preguntado, pero nunca me han podido decir exactamente, de esclavo. Cada uno cumple su papel y el sabio no deja de hacerlo. Pero hay que subrayar que si bien la convivencia con los demás para los estoicos es un principio al que suelen ponerle algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, van a decir, hay que ser muy cauteloso. Hay que ser muy cauteloso porque lo que el sabio va a encontrar es un montón de gente que no está a su altura, que no está en su nivel espiritual y que sin embargo va a codearse con él. Es decir, es necesario que el estoico se prevenga contra las malas influencias de la gente que necesariamente se va a cruzar. Es decir, lo que quiero decir para precisar este punto de la relación con otros es que los estoicos, desde luego, proponen que se vive en la ciudad, proponen que la acción se realice en la ciudad, pero afirman que hay que ir ahí con precaución porque la influencia de los demás puede ser nociva para el individuo, de manera que el estoico va a tratar de mantenerse alejado de aquellas personas que cree que lo pueden dañar y en general adopta una actitud cautelosa. Eso por un lado. Por el otro, aunque los estoicos consideran que es muy importante participar, sobre todo con los apasionados, también consideran que no es un mandato a toda obligación, es decir, no es un mandato al cual no se puede escapar. Ellos van a decir, claro que tienes que tratar de ayudar, pero, uno, hay que saber que no toda la gente quiere ayuda, y dos, de todas maneras, el mal que intentas corregir está en el mundo. De manera que ellos van a decir, además de ir con precaución al mundo, si puedes ayudar, lo haces, pero si no, ten la conciencia de que el mal de todas maneras está en el mundo y lo único que tú puedes hacer es sugerir, tratar de alterar, pero sin hacer de ello, uno, ni un acto de compasión, porque los estoicos dicen, eso es interesante y no lo he dicho, los estoicos dicen que el sabio no debe sentir ni piedad ni compasión, porque eso es rebajar a los demás al estatuto de seres no libres, seres no capaces de salir adelante. Entonces los estoicos van a decir, no puedes actuar de tal manera que desconfíes de la capacidad del otro para salir adelante. Nunca minimices al otro, no le tengas compasión, porque compasión quiere decir que va a ser incapaz de escapar a su situación desdichada. Y eso los estoicos no lo quieren. El sabio estoico no debe sentir ni piedad ni compasión, pero sí debe sentir efectivamente la necesidad y la cercanía de los otros, siempre y cuando se dé cuenta que hay quien no quiere escuchar y que justo porque no quiere escuchar, no vale la pena entonces introducirse en ese dominio. ¿Tomás? Sí, doctor, yo en este sentido entonces tendría una pregunta, no sé si venga muy al caso, pero entonces los estoicos no creían, por ejemplo, en la caridad cristiana, como la comprendemos hoy, ¿no? No. Okay. No, los antiguos, creo que lo comenté alguna vez, los antiguos no tienen ninguna idea de la compasión o de la caridad a los pobres, por ejemplo, a los desvalidos, ¿no? En la antigüedad no hay ningún sistema de ayuda, ninguno, para los pobres. Y, por ejemplo, cuando un pobre caía enfermo, lo que tenía que hacer era no ir ¿cómo se llama hoy? El Insabi, ¿no? No ir al Insabi porque no existía, sino ir al templo de Asclepio. A ver, ese es un detalle creo que quizás simpático, ¿no? Porque la antigüedad no conoce conoce redes de amistad, conoce redes de colaboración, pero entre iguales, ¿no? En cambio, cuando hay una diferencia jerárquica, la antigüedad no conoce realmente métodos de ayuda al desfavorecido. Entonces, ¿qué tiene que hacer Lo que tiene que encontrar es un Dios que sea compasivo y que acepte cualquier
cualquier don, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ese es Asclepio. Asclepio es un dios que se conforma hasta con un panecito de fresas, ¿no? Ese es lo que le puedes dar para que te atienda. Seguramente era una manera de escapar en la antigüedad a la situación de miseria de los pobres, pero existe eso. Los estoicos no tienen ese sentido de caridad, ¿no? En gran parte, déjame quizá dar una vuelta a esto, en gran parte porque, como decíamos algunas de las veces también, la pobreza en ese mundo no es un rasgo deshonroso y tampoco es un rasgo que minimice al individuo. Es una sociedad francamente pobre para nuestros estándares, de manera que la pobreza en ese momento no representa, como para nosotros hoy, una desigualdad social, una desigualdad que haya que atender socialmente, ni preocuparse socialmente por eso. Eso todavía no existe. Los estoicos piensan que el amor que tiene el sabio hacia los hombres, y la filosofía estoica es, según los antiguos, la filosofía que más ama a los hombres, el amor que tiene por los demás es con el fin de que escuchen a la razón. Y por eso, aquellos que no quieren escuchar a la razón, los estoicos no hacen mayores esfuerzos, no tratan de salvarlo a como dé lugar, porque ellos piensan que sin esa inclinación a la filosofía, sin esa inclinación hacia el bien, pues no hay mucho que hacer. ¿Sí lo voy a responder? Dice Adod entonces, hay dos caminos que toma la relación del filósofo con los demás. Es escultor de hombres y es además cercano a los demás, interesado en los demás. Déjenme insistir en ese punto porque no lo he hecho bien. No es solamente una inclinación personal, sino para los estoicos es un deber. Para los estoicos el ser humano es por naturaleza un ser gregario. No puede impedir ser gregario. No, su naturaleza no es para vivir solo. Su naturaleza es para vivir en comunión con los demás. Y entonces, si los estoicos en un primer momento dicen hay que vivir en público, con precaución, pero hay que vivir en público, luego dirán, pero claro, esto es indispensable porque si no, no se cumple una de las condiciones naturales del hombre. Por ejemplo, Epicteto vaya tan lejos como para decir, el amor que sentimos por los niños, es decir, la necesidad de reproducirnos, no depende de nosotros. Esa ya viene en el elemento, desde luego, Epicteto no habla genético, pero ya viene en nuestra naturaleza. Atendemos a los niños y nos reproducimos porque esa es una necesidad natural. De manera que la sociabilidad, el encuentro con los demás entre los estoicos forma parte de la naturaleza humana. No hay ni qué darle vueltas. Lo que sí es verdad es que cuando se llega a la razón, ese vínculo con los demás cambia de naturaleza y ya se trata de un vínculo para hacer el bien. Esto quiero subrayarlo porque lo vamos a encontrar al rato en Marco Aurelio. Marco Aurelio dice constantemente, si vas a vivir en el mundo, tienes que vivir para hacer el bien, a ti y a los demás. Si no vas a estar en el mundo para vivir, para hacer el bien a los demás y a ti mismo, no vale la pena que continúes, ¿no? Marco Aurelio diría, la vida que vale la pena es una vida que se compromete efectivamente en el bienestar común, en el bien común. Y ese compromiso tiene que ver no solamente con la inclinación personal, tiene que ver con el deber del estoico. Entonces, vive para hacer el bien. Ahorita voy a leer una parte. Adot escribió, además del libro que estamos leyendo, varios artículos sobre Marco Aurelio, en particular sobre los pensamientos. Voy a leer la parte final de uno de esos artículos porque justo se refiere a esto, ¿no? Marco Aurelio dice, cuando te levantes en las mañanas, piensa de qué manera vas a ayudar al mundo, de qué manera vas a mejorar al mundo, si de veras contribuiste a la mejora del mundo o no. Ese es en gran parte el compromiso que vamos a ver con los demás.
Dice Adorno entonces, esto tiene dos aspectos, esta relación del filósofo con la sociedad tiene dos aspectos, como educación general, pero también como guía espiritual. Dice, en el plano individual la formación tiene dos fines. Por un lado, el A, permitir que el discípulo tome conciencia de sí mismo, de sus progresos y de sus defectos. B, por otro lado, ayudar al discípulo a hacer razonables elecciones particulares en la vida que todos viven. El estoico ve la sociabilidad como una cosa natural, como un aspecto natural de nuestra vida, pero además exige que persigas el bien, que no solamente estés en el mundo, sino que persigas decididamente el bien. En este punto de la dimensión espiritual, quizá conviene señalar sobre todo dos cosas: el valor terapéutico de la palabra y la franqueza del maestro y del discípulo. Detengámonos en eso porque creo que es muy importante lo que dice Adorno. Primero, el valor terapéutico de la palabra. A veces nos resulta muy difícil entender cómo la antigüedad valoraba la palabra, incluso como medio de cura, ¿verdad? Incluso como medio de ayuda espiritual. Y a eso se refiere el primer punto, el valor terapéutico de la palabra. Porque el filósofo tiene que mostrar a los demás a través del logos, a través de la palabra, que para los estoicos es sinónimo del pensamiento, el lenguaje es sinónimo del pensar. A través de la palabra tiene que efectivamente introducir en el otro, en el alumno, ese valor de la vida que el estoico debe perseguir. Déjenme darle una vuelta más porque no lo estoy comentando demasiado bien. Valor terapéutico quiere decir que debe proveer al alumno, el profesor, de todos los recursos discursivos que hagan falta para conmoverlo, para transformarlo. Es decir, tiene que utilizar exhortaciones, metáforas, anécdotas, palabras, todas ellas dedicadas a conmover el estado espiritual del alumno. Valor terapéutico no quiere decir solamente cura, quiere decir hacer que el alumno tome conciencia a través de la palabra viva de la importancia de su propia sanación, de su propia curación. Valor terapéutico, y Adorno lo va a trabajar después muy bien, es también todo el conjunto de recursos retóricos por los cuales se intenta movilizar el alma del alumno. Y cuando digo discursos retóricos, ese es un mundo de cuestiones, ¿no? Los discursos retóricos en la antigüedad usan toda clase de cosas: la exhortación, el regaño, la conmoción, la metáfora, la parábola. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es efectivamente de conmover al alumno, de modificarlo, de llevarlo hacia el bien, incluso si es necesario, haciendo de tal manera la palabra que se convierta en impulso vivo para el alumno. Y lo segundo que señala Dot, dice la franqueza del maestro y del discípulo. Ese tema me interesa porque es justamente el que va a tomar Adot cuando hable de parresía, ¿no? Cuando Adot toma el término de parresía, uno de los aspectos que examina es justamente esta franqueza del alumno con el discípulo, la necesidad de que el alumno diga todo lo que sabe de sí mismo, y el profesor sea a la vez un ejemplo, un paradigma, pero también que no oculte nada de lo que al alumno le viene bien. Por ejemplo, voy a leer un párrafo que muestra esta retórica exhortatoria. Como ustedes saben, la retórica tomó todos los elementos de Aristóteles, ¿no? Y entonces estos utilizan, sobre todo la retórica de la exhortación. A veces utilizan la retórica de la deliberación, pero normalmente usan más bien la retórica de la exhortación, la retórica que intenta conmover, ¿no? Y dice aquí Metrodoro es un epicuro, pero lo voy a leer porque se dirige a Pítocles, su alumno, ¿no? Y dice: me dices que el aguijón de la carne te lleva a abusar de los placeres del amor. Fíjense, me dices que el aguijón de la carne
te lleva a abusar de los placeres del amor. Y aquí viene una advertencia epicúrea, ¿no? Si no infringes las leyes y no perturbas de ninguna manera las buenas costumbres establecidas, si no molestas a ninguno de tus vecinos, si no agotas tus fuerzas y no prodigas tu fortuna, entrégate sin escrúpulos a tu inclinación. Esto es muy característico de los epicúreos, ¿no? Si no molestas a nadie, si no violentas ninguna ley, si no te perturba, si no vas a pagarla después con remordimientos, entrégate, órale, éntrale. Si se trata del aguijón de las pasiones de la carne, pues igual, entrégate. Pero, obviamente, dice Metrodoro, eso es casi imposible, ¿no? Sin embargo, es imposible no ser detenido por lo menos por una de esas barreras. Los placeres del amor jamás fueron provechosos para nadie y mucho es cuando no perjudican. Esto es muy epicúreo, lo voy a comentar aunque no hemos hablado todavía de Epicuro, pero Epicuro es del estilo de que dice, bueno, si tienes al alcance placeres, incluso los placeres de la carne, y no te molestan, y no te vas a embarcar a ciegas, y no vas a gastar tu dinero invitando al cine a la compañera o al compañero, si no vas a despilfarrar tus fuerzas, pues adelante, qué mejor, ¿no? Pero el problema es que es imposible. ¿Por qué? Como dice él, cualquier barrera te va a detener, ¿no? Y entonces vas a acabar entregado al amor, es decir, entregado a una pasión ajena a ti, vas a perder la serenidad, o vas a perder la serenidad, el dinero, la casa, el coche y todo lo que tienes, ¿no? Entonces, dicen los epicúreos, mire, mejor controles usted. Pero lo tomo como ejemplo de la retórica exhortatoria, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajé el tema de las cartas, uno de los aspectos más interesantes de la carta filosófica antigua es la carta de, ¿cómo se llama? Es una exhortación, pero es un regaño directamente, ¿no? Son cartas que son a veces muy violentas. Por ejemplo, recuerdo una en este momento que dice, sé que estás entregado a la bebida, pues te advierto que lo que estás haciendo es un mal para ti, para todos, para tu familia, y en términos de mi amistad te hago saber que o te corriges o tendré que corregirte yo mismo porque ese camino que estás siguiendo no es el adecuado. Entonces, es una carta extremadamente violenta, pero es una carta filosófica, es una carta de exhortación porque en la antigüedad el amigo, sobre todo el guía de conducta, tiene que ser absolutamente franco. Yo les decía que ojalá y nos alcance el tiempo de ver los capítulos que Foucault dedica a la parresía, ¿no? Y es justamente esa, la absoluta libertad de palabra. Lo que se muestra en esta relación espiritual es la absoluta libertad de palabra. La palabra que se dice con absoluta libertad porque descansa en principios morales que los dos, maestro y alumno, deben obedecer. Hay parresía porque dice Foucault que la parresía no es solamente el ejercicio de decir la verdad, sino de arriesgarse uno mismo a decir la verdad. Foucault va a subrayar la idea de que la parresía es importante porque es un riesgo, porque uno se arriesga al decir la verdad, porque uno pone en juego su propia vida al decir la verdad. No es solamente ser honesto o ser franco, no, es bastante más que eso, es decir las cosas tal como las sabe el director de conciencia, teniendo claro que haciéndolo arriesga su propia vida, ¿no? La parresía es esa apuesta que uno hace de absoluta franqueza, pero que corre el riesgo de lastimar al poderoso, de perder al amigo, ¿no es cierto?, de llevarlo a uno al infortunio. Pero ese es justamente el valor de la franqueza entre el alumno y el profesor, ¿no? ¿Es un ejercicio espiritual? Sí, sí, porque efectivamente decir lo que se piensa con toda la fuerza, con toda la claridad, los estoicos son bastante cuidadosos en eso, ¿no? Le dice, mire, no seas ofensivo, ¿eh? No, en esta relación con los demás, si vas a exhortar,
no ofendas, no minimices, no desprecies. Trata al otro con firmeza, pero sin ofender, sin lastimar, ¿no? No se trata de que lo eches abajo en su propia opinión de sí mismo. Se trata de que, por el contrario, le señales un error, pero de tal manera que pueda corregirlo. Los estoicos son muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Y entonces dan varios preceptos de qué debe efectivamente, qué actitud debe tomar el maestro cuando se refiere al alumno. Es de benevolencia, pero de absoluta franqueza. Es decir, no ceder en lo esencial, sino hacerlo de tal manera que el otro se dé cuenta por sí mismo de las dificultades que está cruzando. Esa es la relación con el otro como la está dibujando. De hecho, dice Adot, los estoicos desarrollaron muy fuertemente la dirección espiritual. Séneca, Musonio Rufo o Epícteto, e inclusive Junio Rústico, Junio Rústico fue el maestro de Marco Aurelio. Pero miren, aquí hay algo interesante que conviene señalar. La dirección de conciencia es la forma de relación entre maestro y alumno del mundo romano, no del mundo griego. El mundo griego no desarrolló de tal manera la relación espiritual. En el mundo griego lo que había sobre todo, eran las escuelas de filosofía. Es decir, uno elegía una escuela de filosofía, entraba en una comunidad y la comunidad toda se encargaba de auxiliar al individuo en los momentos de su propio itinerario. Pero no hay, por lo menos no demasiado en Grecia, esa relación de alumno-discípulo que en cambio se va a convertir fundamentalmente en la forma romana. ¿Por qué? Bueno, en gran medida porque cuando Roma toma el poder, las escuelas de filosofía siguen alojadas en Atenas, no se trasladaron, ninguna escuela se trasladó a Roma, no pusieron sucursales ahí, de manera que las escuelas siguieron siendo un fenómeno griego y los romanos lo que hicieron es transformar eso en el guía espiritual. Ya hablaré, hay unos artículos muy bonitos sobre el guía espiritual. La esposa de Adot, de Pierre Adot, se llama Ilsetro Adot. Es un poquito un juego de palabras, porque si yo pronuncio Ilsetro, en francés puedo decir sabe demasiado, ¿no? Sabe muchísimo. Pero no es eso, ella es mujer, es una alemana, ¿no? Es Ilsetro Adot. Tiene un trabajo muy bonito, si a alguien le interesa, sobre la dirección espiritual, cómo se formó la idea de dirección espiritual. Bueno, esa es la forma romana, sobre todo, no la forma griega. En el mundo griego, lo que importa es sobre todo la escuela. Las escuelas tuvieron una larga duración, como ya comentamos en una de las clases, pero por otro lado, lo que sucede cuando la filosofía se traslada a Roma es que aparece el guía espiritual. Y todos los que mencionó Adot, pues son romanos, ¿no? Junio Rústico, Séneca, Musonio Rufo, ¿no? Epícteto, son guías espirituales más bien, ¿no? Bueno, aquí quizá conviene un comentario. Vamos a leer Epícteto, pero la escuela de Epícteto no es una escuela como eran las escuelas griegas. La escuela de Epícteto es una escuela mucho más, digámosle así, escolarizada. Mientras en el caso de las escuelas griegas, las comunidades filosóficas griegas, eran sobre todo, ¿cómo llamarlo?, colectividades espirituales, pero sin que alguien dominara al otro o le enseñara al otro, sin que fuese una estructura de examen no, eran más bien comunidades de ayuda espiritual. En cambio, la escuela de Epícteto es mucho más escolarizada, por decirlo así. Ahí ya hablaremos de cómo se da una clase con Epícteto, pero con Epícteto ya se leen, por ejemplo, textos clásicos. Hay dos secciones en la clase de Epícteto y una de ellas se leen ya textos clásicos. Para Epícteto, Platón, Aristóteles o Crisipo ya son clásicos, de manera que los leen. Y la otra parte es exhortatoria, es decir,
Epícteto no hace tampoco ni una mera comunidad, todos viven separados, y tampoco es un guía espiritual, es más bien un profesor para la educación de los demás. Una referencia a Plutarco es particularmente interesante. Para alguien que está partiendo de una pasión, recomienda Plutarco como ejercicio espiritual manifestarlo claramente ante todo el mundo. Ahora, esto es notable, ¿no? Porque Plutarco dice, si tienes una pasión, una manera de hacer un ejercicio espiritual es decirle a todo el mundo. Bueno, obviamente este es quizá un antecedente lejano de la confesión primitiva cristiana, que como ustedes saben, era originalmente pública, ¿no? La confesión cristiana privada primero apareció muy tarde y luego apareció ya más individualizada y secreta mucho más tarde. Un, entre paréntesis, porque esto les puede servir. Durante mucho tiempo en el mundo cristiano, la confesión fue pública, ¿no? Es decir, en los primeros siglos, el pecador tenía que confesar sus pecados ante la iglesia, es decir, ante la comunidad. Por eso casi nadie se arriesgaba, ¿no? Porque era demasiado vergonzoso. Y entonces lo que sucedió es que la gente no se confesaba. Entonces San Agustín, o sea, en el siglo IV, San Agustín todavía se queja de que practican la confesión pública y que eso desanima a muchos cristianos, que por eso prefieren no confesarse. O más bien, como además esa confesión pública más bien significaba que te echaban de la iglesia, o sea, no te perdonaban. Los primeros, perdón si me desvío un poco, pero es interesante. En los primeros tiempos, el cristianismo, aunque fue originalmente una religión del perdón, porque se supone que Cristo vino a perdonar a los pecadores, pues no perdonaba fácilmente. Es decir, que cometías un pecado y si te llegaban a perdonar después de una expulsión, no te volvían a perdonar otra vez. O sea, había una vez para pecar y nada más. De manera que si te fallaba la segunda vez, estabas frito, ya no tenías salida. Entonces, claro, sucedió que si además esta confesión era pública, pues entonces ya nadie se confesaba, porque si había solo una oportunidad y además para avergonzarlo, pues nadie se confesaba. Y eso es lo que se queja Agustín, ¿no? De que dice todavía se practica la confesión pública. Se empezó entonces a relajar un poco la iglesia y a otorgar el perdón más de una vez, pero no muchas, porque los primeros cristianos eran súper rigurosos, ¿no? Es decir, que no había que cada semana va Chabelita a confesarse y ahí la perdonan y tal. No. Eso no podía pasar, ¿no? Podía pasar una vez, podía pasar dos veces. Bueno, yo recuerdo ahorita que estoy comentando eso, un comentario de un cristiano, ya en el siglo IV, en la época de Agustín, que cuando empezaron a perdonar los pecados, decía que le parecía vergonzoso, porque ¿cómo era posible que además de pecar y de traicionar, pudieran volver a la iglesia? Entonces dice él, esto es el reino de Satán, estamos abriendo las puertas al infierno directamente, ¿no? Bueno, todo esto para decirles que durante mucho tiempo la confesión fue pública. Luego se hizo privada, pero era privada en el sentido de que se ponían a un ladito, ¿no? Sobre todo las mujeres, por ejemplo, la confesión de las mujeres prácticamente nunca fue privada, porque pues era mucho riesgo, ¿no? No se sabía muy bien qué iba a pasar. Entonces, lo que hacían era que mandaban al confesor y a la mujer que se confesaba a un rinconcito donde no lo oyera nadie, ¿no? ¿Saben hasta cuándo se inventó el confesionario? El confesionario que vemos en las iglesias, ¿no? Esta casetita en la que el sacerdote está dentro y no se le ve, ¿no? Y el que confiesa está afuera, hincado, hablando a una reja, porque no ve al otro, sino hablando a una reja y luego recibe la absolución, el perdón. El confesionario lo inventó si no recuerdo mal, o en el siglo XV o en el siglo XVI, Carlos Borromeo. Carlos Borromeo
es el arquitecto que hizo las columnas que están en el centro de la Catedral de San Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que hay el centro de la Catedral de San Pedro, en pleno Roma, justo en el centro, lo que se llama, creo que es justo abajo de la cúpula, hay una especie de lugar columnado con unas columnas así, que se llaman salomónicas? Bueno, pues Carlos Borromeo fue el que las hizo, el que las inventó. Ese fue el que inventó el confesionario. Imagínense hasta cuándo la confesión fue privada. Antes no lo era, ¿no? Sino que era más bien pública. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Aunque la confesión es ejercicio espiritual, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque, como dice Foucault, a la iglesia lo que le importaba no era tanto la confesión del individuo, sino el ejemplo que él daba, ¿no? Entonces a la iglesia le importaba, sí, claro, le importaba el alma del creyente, pero le importaba también mostrar que esos pecados tendrían un castigo. Y entonces, por ejemplo, hay muchos estudios, yo trabajé el tema hace años, pero hay varios estudios muy interesantes de cómo la iglesia, aunque hacía la confesión pública, hacía el castigo, perdón, la confesión privada, hacía el castigo público. Y entonces, por ejemplo, te ibas a confesar. Y entonces, bueno, pues hacías la confesión en silencio frente a una persona que te escuchaba y tal, y nadie más. Pero cuando te castigaban, pues se mostraba lo que habías hecho, ¿no? Por ejemplo, te condenaban a 10 Aves Marías. Ah, pues debe ser un pecadito chiquito. Ah, pero si te condenaban a no comer carne un año, pues ahí la cosa era distinta, ¿no? Y si te mandaban a ir a Chalma descalzo, pues entonces ya sabías que la cosa era bastante más grave, ¿no? Entonces, en realidad era un juego muy curioso, porque si la confesión era privada, en cambio el castigo era público, y el castigo permitía, en cierto modo, saber qué había sido de la confesión. De manera que este ejercicio espiritual de confesarse, que después va a tener una gran importancia entre los cristianos, tiene una historia fantástica, ¿no? Que Foucault cuenta de manera muy bonita, pero no es el único, porque hay, en la época en que yo trabajé este tema, por ejemplo, conseguí varios penitenciales medievales, se llaman penitenciales, ¿sí? Penitenciales medievales, porque cuando se impuso, perdón que me vaya un poco de lado, pero cuando se impuso la pena tarifaria quiere decir que el sacerdote tiene que saber qué castigo corresponde a cada pecado, ¿no? Los pecados son muy diversos, pero el sacerdote tiene que saber qué castigo corresponde a cada pecado para no ni ser muy suave ni ser muy violento. Entonces se construyeron lo que se llaman los penitenciales, o penitenciarios, no sé en español cómo se diga, pero que era en realidad catálogos, ¿no? A tal falta, pues tal cosa, y a tal otra, tal cosa. Si tiene si es la segunda vez, tal cosa, ¿eh? Si es la tercera vez, tal cosa. Si no cede, pues tal cosa. Entonces, es como un catálogo, ¿no? El que confiesa tiene un catálogo para saber, eso se llama la pena tarifaria, porque es una tarifa, realmente, como en los taxis, es una tarifa. Una vez que cometes un pecado, te toca una tarifa específica por la repetición, por si te gustó, por si lo hiciste solo, por si fue a plena luz del día, por si la gozaste mucho, por si, en fin, como hay tantas cosas en el pecado, pues entonces tenía que haber muchas variaciones. Bueno, todo esto para contarles que el examen de conciencia y el guía espiritual es en realidad un fenómeno romano. Pero Plutarco dice que lo digas en público, y dice, lo leo porque es muy interesante, dice literalmente Plutarco: si en un momento de rabia, un acceso de superstición, un desacuerdo agudo con nuestro entorno o un deseo apasionado producido por amor, haciendo vibrar las fibras de nuestro corazón que jamás han vibrado, aumenta más aún la confusión de nuestros pensamientos,
No hay que intentar hablar de otra cosa con el maestro para no ser censurado, pues son precisamente los discursos que tratan de estas pasiones las que hay que escuchar durante las lecciones, y acabada la lección hay que ir al encuentro particular de los maestros haciéndoles preguntas suplementarias. Sí, Plutarco dice algo muy interesante, ¿no? Dice, confiésale al maestro y en público a todos lo que has hecho. Y no lo evites, al contrario, eso es lo que tienes que decir para que te corrijan. Y una vez que se acabe la lección, pues todavía pides una cita en el cubículo y le sigues hasta que obtengas respuestas, ¿cierto? Es un caso bastante particular el de Plutarco, ¿no? Pero muestra que el ejercicio espiritual de la franqueza tenía una gran importancia, como lo veremos después más adelante. Dice Adot finalmente, para terminar esta parte, la mayoría de la gente considera a los filósofos como sofistas e inferiores en la vida. Dice Plutarco citando, dice Adot citando a Plutarco. Pero es justo lo contrario. Es en los actos reales de la vida donde se ve la filosofía. Sin embargo, como les decía, entre los estoicos, esta relación con el otro, pues tiene un tono un poco distinto, tiene un tono más de sociabilidad, de afección, sin ir tan lejos como para modificar al otro a toda costa, ¿no? Los estoicos no quieren modificar al otro a toda costa, pero sí tienen un sentido de afección profundo, y vale la pena para terminar esta parte leer lo que dice Marco Aurelio, ¿no? en el 239. Dice Marco Aurelio ahí, sin humillarlo, estoy en la página 239, sin humillarlo, sin hacerle sentir que se le soporta, pero con franqueza y bondad, con dulzura, sin ironía, sin humillar, sino con afecto, con un corazón exento de amargura, no como se haría en una escuela, ni para hacerte admirar por alguien si asistiera a la conversación, sino en verdad, cara a cara, aun si otros están presentes. Los estoicos usan este ejercicio espiritual, pero lo usan para exhibir esa franqueza, ¿no? Para mostrar esa sociabilidad, para mostrar que los otros son para ellos un verdadero deber, un verdadero deber. Y Adot termina esta párrafo, lo leo porque me gustó mucho esta parte final en 240. Dice Adot, el perfecto benefactor es aquel que no sabe lo que hizo. Hay que ser de aquellos que hacen el bien inconscientemente. Aquí llegamos a la paradoja suprema. Un querer tan fuerte que se suprime como querer, una costumbre que se vuelve naturaleza y espontaneidad. Me parece esta parte final muy a la Adot, ¿no? Muy bella, ¿no? Un querer que no se muestra como querer, que se hace naturaleza y espontaneidad. Ese es lo que los estoicos quieren, ¿no? Mostrar ese afecto hacia los demás, sin pretender cambiarlos, simplemente mostrándoles qué es la razón, porque ese es el ejercicio espiritual que los estoicos deben hacer ver. ¿Cómo la ven? Comentarios sobre esta primera parte para que podamos pasar a los pensamientos de Marco Aurelio. Yo tengo una pregunta. A ver, Alexa. ¿Cuál era entonces el papel de los discípulos, por ejemplo, no sé, de Platón o de Aristóteles, si no es a través de esta relación alumno-profesor por esta vía espiritual? No, los alumnos sobre todo de Platón y Aristóteles, no son alumnos de Platón y Aristóteles. Ellos, hace años escribí un trabajo sobre las escuelas de filosofía, justo porque me inquietaba mucho, ¿no? En realidad, las escuelas de filosofía, particularmente Platón y Aristóteles, no son escuelas en el sentido de nuestros términos de vas a aprender a Platón o vas a aprender a Aristóteles, no.
vas a convivir con aquellos que eligieron la teoría o la contemplación como modo de vida. De hecho, los que han estudiado de cerca la escuela de Platón, por ejemplo, saben que había ahí gente que no era platonista, que no le iba a Platón, que no creía en Platón, o gente como Eudoxo, por ejemplo, que era un geómetra que no se interesaba para nada en lo que Platón decía, mientras que Platón sí se interesaba en la geometría, ¿no? En realidad, las primeras escuelas, sobre todo Platón y Aristóteles, son comunidades de hombres o de mujeres también, que han decidido pasar la vida en la teoría, en la contemplación, en la parte que Aristóteles llama esa vida la mejor posible, que es el conocer, ¿cierto? Pero no están sujetos a ninguna enseñanza en sentido estricto del término, ni en el caso de Platón, ni en el caso de Aristóteles. En cambio, las escuelas de filosofía helenísticas sí son más formas de vivir en común. Por ejemplo, en el jardín de Epicuro, cuando entras al jardín de Epicuro, sí compartes la vida de los demás. También lees, ¿no? Epicuro, bueno, vamos a hablar de eso. Epicuro tiene todo un sistema de enseñanza, ¿no? Desde, haz de cuenta, desde libros para iniciar, para los que inician, hasta los sabios, ¿no? O sea, hasta su gran libro de la naturaleza de las cosas, que es supuestamente es un libro desaparecido, pero supuestamente era la enciclopedia epicúrea, ¿no? Ahí sí compartes un modo de vida. Probablemente también entre los estoicos que nunca tuvieron un lugar fijo de estancia, como sabemos, ellos se reunían simplemente en el ágora, no tenían un lugar de residencia fijo, pero seguramente compartían un modo de vida común. Ahí sí, la escuela es más de maestro-alumno. En Platón y Aristóteles no tanto. En Platón y Aristóteles no tanto. Ahí podía estar cualquiera. La única condición para estar en esas escuelas de filosofía es que pudieras estar porque pues no tenías que trabajar, ¿no? A ver, déjame volver ahí para ser un poco más preciso. Aristóteles pasó 20 años en la escuela de Platón, ¿no? Más de los que López Obrador pasó en la UNAM. 20 años ya lo hubiéramos expulsado de la UAM, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importaba era si deseabas compartir ese modo de vida. Aristóteles tampoco era seguidor directo de Platón, por supuesto le debe mucho, pero él tenía su propio rollo, ¿no? Y incluso hay algunos comentarios muy simpáticos, porque dicen la anécdota que Platón llamaba a Aristóteles el lector, porque Aristóteles leía en silencio, cosa que no se hacía en la antigüedad para nada. Y entonces le pareció tan raro a Platón que Aristóteles leyera en silencio que le decía el lector. Eso te muestra la admiración, pero también la distancia que había entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la escuela de Platón no ibas a hacerte platónico, ibas a convivir, y para convivir lo que necesitabas era sobre todo poder pagar tu estancia ahí, porque como Aristóteles pasar 20 años ahí sin trabajar, solo podía ser alguien que tenía riqueza propia, ¿no? Eso era la primera condición. En el caso, por ejemplo, de los epicúreos era un poco distinto, porque ahí vivían tan pobremente que en realidad entraba quien quisiera si estaba dispuesto a comer lo poco que comían los epicúreos, ¿no? Los epicúreos aparentemente tenían que pagarse al día algo así como un té y un pedazo de pan, nada más. Pero no había ningún otro pago, ningún otro costo, eran comunidades de vida, más bien. En el caso de Platón y Aristóteles, más comunidades intelectuales, llamámoslo así. En el caso de los helenísticos, ya comunidades mucho más comprometidas con un proyecto de vivir, ¿no? ¿Sí queda claro, Alexa? Sí, gracias. Platón y Aristóteles, debo tener por ahí mi artículo que se publicó finalmente sobre las escuelas de filosofía, ¿no? Cómo se organizaban y bueno, lo poco que sabemos, porque tampoco es que sepamos mucho, ¿no? Víctor.
Buenas tardes, profesor. Yo tengo una pregunta con respecto a la observación que hacía sobre la palabra terapéutica Sí. como parte de estas filosofías. Ujú. Eso me resulta muy interesante porque, bueno, al menos leyendo los diálogos de Platón o hasta la carta que usted señalaba de Epicuro, se detecta una, ¿cómo se puede decir? Sí, ¿no? O sea, como lo que entendemos hoy como una terapia, ¿no? O sea, tomar al sujeto, hacer lo que se cuestione, hacer que se examine a sí mismo, ¿no? Que examine su alrededor, ¿no? Y a partir de eso, pues de alguna manera lograr que transforme en algo, ¿no? Su conocimiento, su vida. Entonces, hace tiempo, hoy en día, se ve, por ejemplo, gente que dice que tiene formación en filósofo o en filosofía, y aparte en algo que están llamando como la terapia filosófica, ¿no? Y entonces hay como toda una pelea, bueno, ni siquiera es una discusión, es una pelea, en el sentido más vulgar de la palabra, ¿no? En la que llegan muchas personas que se dedican a la psicología y critican eso, ¿no? Critican que supuestamente es una usurpación de labores y que pues un filósofo no está capacitado para dar terapia, ¿no? Sin embargo, hoy en día cuando, por ejemplo, también observo pues sí, ¿no? La forma en que se lleva a cabo la terapia, ya sea psicoanalítica o el nombre que le quieran poner, porque tiene muchos nombres para ellas, pues sigue sustentada en este modelo de la mayéutica, ¿no? En el modelo de la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta. Y lamentablemente, pues también muchos psicólogos ya denostan el psicoanálisis, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué se puede esperar muchas veces de la filosofía? Pero ¿usted cree que actualmente mm, alguien con formación de filósofo tenga la capacidad para justamente tener esta capacidad de ejercer la palabra terapéutica, como en estas filosofías? Esa sería Eh, mi pregunta. sí, a ver, cuando yo mencionaba el término terapéutica, lo que quería decir no era que el filósofo podía curar, por ejemplo, desviaciones mentales a través de la palabra. No, no. Aquí la palabra terapéutica se da en el sentido moral del término, ¿no? En el sentido de que hablábamos hace rato, de la exhortación, de la diatriba, de la convicción que puedes arrojar al otro para que adopte un cierto sistema de vida que probablemente está muy lejano al sistema de vida bajo el que vive. En ese sentido, la terapia filosófica de la antigüedad era fundamentalmente moral. Hoy, cuando se habla de terapia por la palabra, creo que sobre todo con el psicoanálisis se entiende otra cosa, ¿no? Ahí a lo que se entiende es, ahora sí, algo que afecta efectivamente no la vida moral del individuo, sino la vida psíquica del individuo. Y ahí creo que la filosofía no tiene nada que hacer, a mi juicio. En cambio, lo que sí puede hacer la filosofía si se adopta esta idea de terapia como corrección moral, pues es hablar con franqueza al otro o a los otros acerca de la conducta moral simplemente, ¿no? De la vida filosófica. Y ahí, pues probablemente los filósofos sí podrían hacerlo, salvo que, como nadie lo cree hoy, como nadie practica la filosofía como forma de vida, pues va a ser muy difícil encontrar quien lo haga. Todo esto para decirte, todas esas supuestamente clínicas filosóficas que hacen terapia, yo no las creo para nada, para nada, para nada. Me parece que usan la palabra filosofía en un sentido que se acerca más a lo que era el siglo XIX, ¿no? Es decir, la filosofía como ciencia universal, como ciencia general, como, como ciencia universalis, ¿no? Que ya no somos, porque la filosofía ha tomado otras formas. Eh, por eso, en ese sentido, en esa práctica yo no creo. Creo, en cambio, que en el psicoanálisis algo muy importante se ha tocado justamente a través de la palabra, pero no es, si comprendo bien el psicoanálisis, no es tanto lo que dice el psicoanalista, sino lo que dice el psicoanalizado, ¿no? Que descubre a través de sí mismo, en su propio yo, sus dificultades. Lo que hace el analista es guiarte, ¿no? Pero él no te transforma en el sentido, eh, digamos, mental del término, ¿no? Es el individuo, si yo comprendo bien,
el que encuentra, con la ayuda del analista ciertamente, pero él el que encuentra su propia respuesta. Ahora, otra variante de respuesta sería que en la antigüedad sí había curación por la palabra. Hay algunos trabajos muy interesantes de cómo en la medicina antigua, a través de la persuasión, a través del influjo de la palabra, pues había curaciones somáticas directamente. O sea, sí las había. Yo no sé si eso, yo no soy especialista y no puedo dar cuenta de si eso es posible, pero es probable que en algún sentido la palabra pueda, quizá, arreglar desórdenes psíquicos que se traducen en desórdenes somáticos. Eso me parece comprensible, me parece perfectamente comprensible. No creo que la palabra sea directamente responsable de una curación somática, pero sí que una palabra o la palabra puede ser responsable de una suerte de modificación mental que permita corregir alguna dificultad somática que pueda aparecer. Eso sí puede ser, ¿no? Sabemos, sabemos de ritos, de mecanismos, que afectan directamente la parte somática del cuerpo, pero que en realidad son puramente simbólicos, ¿no? En ese sentido, me parece posible. La filosofía creo que ahí no tiene nada que hacer, ¿no? A mi juicio, por lo menos como yo lo entiendo. Pero en la antigüedad no era exactamente eso. En la antigüedad era más bien cómo corregir tu vida, cómo corregir moralmente tu vida, cómo exhortarte a ser de cierto modo, cómo llevarte a preguntarte a ti mismo para ser de un cierto modo. Epicuro tiene quizá la expresión más clara de eso, ¿no? Epicuro decía que vana es la palabra de un filósofo si no sirve para corregir una vida, para corregir la vida del otro. Decía él, es inútil hablar de filosofía si no vamos a poder corregir la vida de los demás, si no vamos a poder llevarlos por el camino, en el caso de Epicuro, por el camino del placer sereno. Eso sí que lo tenían. Pero como te digo, yo separaría esa clase de palabra terapéutica de una palabra que sería curación somática, que existe en la antigüedad, insisto, de algo que hoy la filosofía podría practicar para modificar el estado mental de alguien, cosa que no creo. Y en cambio, creo que el psicoanálisis, a través de ese diálogo del que tú hablas, sí puede hacer que el individuo se encuentre a sí mismo a través de la búsqueda de sus propios lapsus, ¿no? Que creo que así es como comprendo yo el psicoanálisis. ¿Sí queda respondido, Víctor? Sí, profesor, gracias. Ahora, de los psicólogos realmente no sé qué decir, porque eh, me pregunto realmente si su palabra es eficaz. No lo sé, en todo caso no tengo respuesta para eso. ¿Algún comentario más antes de pasar a otra cosa? Había una mano levantada, pero ¿de quién era? ¿Eres tú, Marco? ¿No? ¿No? Creí ver una mano adicional. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Por ejemplo, sobre este punto de Víctor, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? Nada más, doctor, quizá señalar la importancia, ¿no? del último ejercicio y justo ayer estaba eh, reflexionando al respecto, ¿no? Cuando estaba leyendo eh, la parte que Adot dedica al ejercicio espiritual de verse al interior del cosmos, ¿no? De ver cómo el sujeto o cómo el individuo, con sus problemas, con sus sufrimientos, pues no es más que una partecita chiquitita del cosmos, ¿no? Y yo pensaba, doctor, no sé, a lo mejor y no es pertinente lo que estoy diciendo, pero yo pensaba en estas desviaciones que ha sufrido la humanidad, por ejemplo, cuando habla de la astrología, ¿no? Cuando dice que hay astros que gobiernan nuestras acciones y que si uno hace cierta acción mientras cierto astro está, a mí me parece bien interesante cómo hasta el interior de estas pseudociencias hay esta pujanza por el antropocentrismo, ¿no? Cuando los estoicos, si bien por un lado nos están dignificando y diciendo que somos finitudes que pueden alcanzar la infinitud, por el otro lado nos llaman a ver también
el lugar que ocupamos en el cosmos, ¿no? ¿Qué dirían los estoicos, por ejemplo? Yo pensaba en eso, ¿no? ¿Qué dirían los estoicos de la astrología, ¿no? Que evidentemente sabemos es una pseudociencia, pero a mí me parece como simpático, como algunas personas se lo toman muy en serio y incluso hacen o realizan acciones en ciertos días del mes, teniendo en cuenta las fases lunares y teniendo en cuenta el cosmos, ¿no? Sí, no, Que no, digo, en alguna ocasión tomamos la clase de la fenomenología del tiempo y veíamos cómo el ser humano le presta mucha atención, o le prestaba en otras épocas mucha atención a estos fenómenos eh, cósmicos o cosmológicos, pero se me hizo interesante ver cómo ha declinado todo en un antropocentrismo. Quizá me desvíe demasiado. un poco, porque, a ver, los estoicos no aceptarían, a mi juicio, que la conducta humana está guiada por los astros. Eso, es decir, nosotros acabamos de ver que los estoicos, por el contrario, defienden que la conducta humana es obra de la libertad, de tu libertad. Y hasta donde yo he leído, nunca he visto un comentario estoico en el sentido de que algún orden en el cosmos sujete al hombre a tal o cual cosa. En cambio, sí lo que creen es que hay un orden en el cosmos al que pertenecemos, pero no en el sentido astrológico de que si tal conjunción se da, tu carácter será tal. Eso no. Lo que ellos creen es que como hay un orden en el cosmos, entonces es posible la adivinación. No hemos hablado de eso porque eso forma parte de la física estoica. Ellos creen en la adivinación. Crisipo, por ejemplo, escribió un libro sobre la adivinación y reunía, según parece, reunía todos los datos en los que la adivinación funcionaba. Por ejemplo, hay una anécdota que siempre citaba, creo que Crisipo, te la cuento para que veas lo que ellos pensaban. Dos amigos llegan, salen de Atenas, salen el camino y llegan a una posada para pasar la noche. Pero no hay lugar más que para uno de ellos. Entonces uno de ellos se queda ahí y el otro se va a otra posada. En medio de la noche, el primero sueña que su amigo se le aparece para decirle, me están matando. No hace caso, no presta atención. Su amigo se le aparece nuevamente para decirle, me han matado y te pido que no permitas que mi muerte quede impune. Y entonces el amigo se preocupa, sale, busca al amigo, en efecto ha sido muerto y gracias al sueño descubren al culpable. Bueno, este caso que los estoicos citaban mostraba, según ellos, que la adivinación existía, pero no era por superstición, ellos no eran supersticiosos en ese sentido. Lo que ellos decían es que si todo está determinado en el mundo, si todo está determinado en el cosmos, entonces, en ciertas circunstancias, muy excepcionales, pero en ciertas circunstancias, tú podías ver el orden del cosmos. Tú podías ver el orden que reinaba en el cosmos por el cual las cosas pasaban como pasaban. Epicuro se burla de ellos y les dice que parecen viejas supersticiosas, ¿no? Usa ese término directamente, ¿no? Dice, no me gusta el estoicismo porque parecen viejas supersticiosas, porque efectivamente creen en la adivinación, pero creen en la adivinación curiosamente por motivos científicos. Y esto tiene que ver con la ciencia griega de la época. ¿Por qué? Porque los griegos, como tú señalas muy bien, por primera vez se dieron cuenta de que podías, a través del movimiento celeste, predecir ciertos eventos celestes. Se dieron cuenta de que efectivamente estaban vinculadas las mareas, la luna, los eclipses, pues se dieron cuenta que había un orden en el mundo. Y entonces, ese orden se convirtió, por así decirlo, en una de las primeras ciencias griegas, ¿no? Al lado de la geometría. Entonces, los estoicos adoptan este punto de vista científico, de decir, pues si hay un orden en el cosmos, si ese movimiento que nosotros vemos ahí arriba no es azaroso, es porque todas las cosas del mundo están ordenadas por el logos de tal manera
que suceden como tienen que suceder. Y por tanto, en situaciones excepcionales, en el sueño, tú puedes ver ese orden, tú puedes percibir ese orden. Crisipo lo que quería mostrar era la existencia de ese orden. No le bastaba con las pruebas, digamos así, teóricas o conceptuales. Él quería mostrar que ese orden existía y por tanto reunía todos los ejemplos que conocía de adivinación para poder decir todo está en el orden necesario de las cosas. O sea, hay esa diferencia, ¿no? Eso no es astrología ni mucho menos, ¿no? Ellos no creen, yo pienso que los estoicos rechazarían la idea misma de que la conducta de alguien o el carácter de alguien esté predeterminado por las estrellas, porque entonces se acabó la libertad, o sea, ahí sí ya fin de la libertad, ¿no? El problema de los estoicos es a la vez mostrar que hay un orden en las cosas, un orden necesario en las cosas y que sin embargo la libertad humana es real. Claro, es real dentro de ese orden. Eso es lo que hemos venido diciendo en esta clase, ¿no? Es real dentro de ese orden. Tú no puedes pretender saltar por una azotea y volar. Eso no. Pero si hay un ámbito de libertad que está a tu alcance y es el que los estoicos quieren explorar. En un mundo necesario, en un mundo que tiene un orden, una estructura, un sistema. Pero eso no hemos hablado porque no hemos llegado a la física. ¿Sí se alcanza a ver? Ellos seguramente no aceptarían una predeterminación de la conducta o del destino humano, pero dirían, por ejemplo, cuando hablemos un poco de eso, porque tenemos que hablar del determinismo estoico, ellos van a decir, mira, tarde o temprano va a llegar una enfermedad que te va a acabar. Eso no es una predicción absurda, ¿no? Así va a ser. El problema es justamente cómo puedes reaccionar ante eso que va a ser, ¿no? No puedes evitar enfermarte, no puedes evitar cierta clase de cosas que son parte de tu naturaleza, pero ¿cómo puedes reaccionar ante ellas? ¿Cómo puedes actuar libremente ante eso que no puedes de todas maneras evitar? Ese es el problema de los estoicos, ¿no? Y su respuesta, bueno, pues es interesante. A lo mejor ya no es totalmente contemporánea, pero es interesante. Entre determinismo y libertad, entre los estoicos, hay un aspecto ahí que tenemos que clarificar ciertamente. ¿Algún comentario adicional? Sí, pues a mí quizá me parece justo muy interesante esta idea del determinismo como una fuente justo para obtener serenidad, ¿no? De la existencia y como para no desesperarte en el mismo sentido en el que se practica el ejercicio de vivir en el presente. Creo que esto de la adivinación y pues los determinismos vienen muy relacionados con esta, me recuerdo mucho esta frase de Epicteto, me parece, que decía que hay que recordar que somos actores, ¿no? En el mundo y que hay que interpretar bien nuestro papel, ¿no? Bueno, no lo dice así, lo dice más bonito, pero justo esto como de que conformarte, ¿no? Vivir conforme a este papel que te ha elegido, que te ha tocado vivir y que no lo eliges tú, sino que lo ha elegido un otro. Y esa idea de que hay un otro que también lo elige, me parece bastante interesante, ¿no? Porque justo creo que este determinismo viene acompañado de una fuerte carga de democracia de la existencia, por así decirlo, porque nos dice que sea cual sea nuestra situación como gobernantes, como mendigos, hay que asumirlas con libertad, con dignidad y ejercitar en ellas nuestra elección de vida, ¿no? Eso nos llama justo a democratizar mucho el valor de la vida en la figura del filósofo, ¿no? Y no buscar otra cosa más que ser libre y ser feliz, no buscar puestos, no buscar riquezas, no buscar la fama, ¿no? No buscar estos fines alienantes del orden humano, sino que simplemente concebir el orden en el que nos inscribimos, justo muy democráticamente, reitero esta idea,
para ser feliz y justo poder ponerle una barrera, ¿no? Y me parece esta idea también de despreciar todo aquello que te es indiferente o lo que no depende de ti, es justo esto de inscribir tu libertad en un horizonte completamente determinado, pero no desesperarte de ello, sino que concebir que justo te has elevado a este orden de visualización de la existencia que es filosófico y que es completamente pleno, ¿no? Que justamente a través de reconocer tu lugar, tu pequeño lugar en el cosmos, pues devienes absolutamente libre, ¿no? Y eso me parece como justo una lección que le da la vuelta a un determinismo fatalista, ¿no? Claro. Sí, la respuesta de los estoicos es como, como tú lo planteas, muy interesante. Probablemente lo que se podría decir, pero eso no es aplicable a la doctrina misma, sino al momento histórico, los estoicos no hacen un énfasis en que puedes transformar al mundo. Eso estaba muy lejos todavía del mundo antiguo, del pensamiento antiguo. Pero es verdad que dentro de ese determinismo ellos luchan por una libertad real, ¿no? Por una libertad que es real y que está al alcance de todos. Probablemente a nosotros que tenemos una idea mucho más activa frente al mundo, mucho más lo que nos ha enseñado la ciencia, la técnica moderna, probablemente diríamos que los estoicos son un tanto conformistas, pero yo creo que no sería justa esa, esa acusación, porque pues entre los estoicos no había manera de articular una transformación social o una transformación científica, o pues eso no, ¿no? Los estoicos piensan que hay un orden en el mundo, que hay una necesidad en las cosas y que sin embargo la libertad humana está en pie, ¿no? Claro, cuando uno los lee parece que es una libertad estrictamente en ti, pero es por la situación histórica en que están, ¿no? Obviamente, ellos no están pensando como Marx o como, pues, obviamente no, ¿no? Pero sí, sí defienden claramente una idea de libertad, ¿no? Víctor. Ahorita que usted menciona eso, profesor, eh, como le había comentado, ¿no? Que había estoy leyendo las lecciones de Historia de la Filosofía de Hegel, Ajá, ajá. y a mí me llama muchísimo la atención cómo, desde el principio, ¿no? Él dice, no es que una filosofía refute a la otra y luego la otra, la que viene refute a la otra, sino que evolucionan y todas llevan algo de... Las filosofías de hoy, por ejemplo, llevan algo de las filosofías del pasado, ¿no? Y esas filosofías de la modernidad temprana, por ejemplo, traen algo de la filosofía medieval y algo de la filosofía griega, ¿no? O sea, no es que una elimina a la otra, sino que crecen con el interior de la otra. Entonces, yo me pregunto, si nosotros viéramos a la filosofía estoica como, o lo imagináramos, ¿no? Como una filosofía muy precisa de cierta época, en este caso del helenismo, y después quisiéramos pensar su tránsito hasta la modernidad, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué determinaciones le harían falta para hacer una ética viable en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Yo pienso que una determinación sería la historia, ¿no? Justamente la historia. ¿Cuáles serían otras? Gracias. Bueno, uno puede pensar también en el individuo, ¿no? Siguiendo a Hegel, para usar el ejemplo que tú estás siguiendo, lo que tendríamos que decir es que la noción de individuo, la noción de singularidad de la modernidad, pues no está entre los estoicos, ¿no? Y no está, obviamente, por razones históricas. Hegel no trata muy bien a los helenísticos en su historia, ¿eh? Porque él no les concede grandes avances conceptuales. Y probablemente tiene razón, pero es que su interés era otro, ¿no? Yo diría por lo menos esas dos, ¿no? Desde luego el punto de vista histórico, obviamente, pero también, por supuesto, el concepto de libertad que la humanidad aprendió a través de siglos de luchas, pero también quizá la idea de individuo, ¿no? Los estoicos tienen un concepto de individuo. No he hablado de eso, pero los estoicos tienen un concepto de individuo. Ellos tratan de individualizar, pero no ven al individuo, como lo veríamos en la modernidad, como una especie de conciencia de sí, de autoconciencia de sí, que busca a través de su propia acción vincularse con la ley y eso. Ellos no lo verían de esa manera. Y sin embargo, hacen un esfuerzo
si tengo tiempo hablaré de eso, por individualizar, ¿no? Ellos dicen que cada uno es particular y tiene un sistema por cierto muy chistoso de determinaciones, ¿no? Porque dicen, si no recuerdo mal, hay 4 o 5 que dicen al lado de quién estás, respecto a quién estás, en qué situación jerárquica estás. Entonces, lo que hacen es buscar como una especie de mapeo para poder localizar a cada uno, porque ellos si quieren, ellos no quieren hablar del hombre en general, quieren hablar de cada uno, porque como lo que les interesan son las pasiones, pues las pasiones son personales, ¿no? Son privadas. El gusto por la bebida no es el mismo en ti y en mí, y entonces los estoicos quieren efectivamente pensar a cada uno, pero no tienen los medios modernos para hacerlo, entonces tienen que buscar algunas características muy simpáticas, ya verás, pero que quieren particularizar. La noción de individuo, quiero decir, del individuo moderno, pues por supuesto les hace falta, Víctor, por supuesto. Ahora, que contribuyeron a la filosofía, bueno, una de las apuestas de este curso es que contribuyeron justamente con este modo de vivir, ¿no? De la filosofía, que nosotros hemos perdido para nuestro mal, ¿no? Cuando la filosofía se profesionalizó, cuando la filosofía se hizo institución, cambiaron muchas cosas. Hay trabajos, sobre todo en Francia, interesantes de cómo la filosofía cuando se institucionaliza, es decir, cuando se empieza a ser maestro en filosofía, cambia efectivamente nuestra disciplina. Para bien, no siempre, no siempre, no siempre. Ese es un poco un aspecto de este curso, ¿no? Es decir, la profesionalización olvidó o parece olvidar justamente que la filosofía es también un compromiso de vida. Siguiendo a Hegel, yo diría, por lo menos esas cosas les faltan, ¿no? Pero claro, esas y probablemente muchas más, ¿no? Claro. Y usted cree que es bueno, lo estamos haciendo en este curso, ¿no? Estudiando la filosofía estoica. ¿Pero usted cree que valdría la pena o sería útil una actualización de esta ética? Por lo menos como manera de vivir, yo creo que sí. ¿Tú qué piensas? Sí, claro. Esta clase justamente quiere decirles, no olviden que la filosofía también es una forma de vida. Y por eso la referencia a Dodd y a Foucault, ¿no? Porque ellos dos justamente insisten en que el filósofo actual debería darse cuenta de ese aspecto de la filosofía, ¿no? Del Sí. vínculo, el vínculo entre verdad y existencia, dicen ellos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, Víctor. Por eso Sí. no lo estamos haciendo filosofía estoica, pero no como arqueólogos, ¿no? Sino más bien como decirnos, vean ustedes cómo hay este aspecto de la filosofía que se olvidó a medida que la filosofía se institucionalizó. Y esto no creas que fue reciente, es muy antiguo ya, pero vean ustedes cómo la filosofía se transformó y olvidó esta parte de que también es un modo de vivir, un modo de ser. Y creo que en nuestros días eso es muy importante. Por lo menos a mi juicio es muy importante. No es que uno se pretenda nada, simplemente son cosas que uno aprende a lo largo del tiempo y cree que son importantes comunicarlas y examinarlas. No queremos ser lecciones de nadie, simplemente decir, me parece que este aspecto de la filosofía es muy importante en nuestros días y conviene revivirlo. ¿Sí queda claro, Víctor? Sí, profesor, gracias. Vale, pues ya está. Bueno, si les parece bien, nos despedimos hasta el próximo martes, si les parece bien. ¿Sí? Descansaremos este jueves.